Iniciamos entonces infraestructura para el sector minero energético a cargo del señor ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, para quien pido un aplauso. Sí. Pero ¿dónde lo paso aquí, verdad? Sí, señor. Vamos a tener que hacerlo manualmente. ¿Sabe? El PDF no, el PowerPoint no proyectó. Sí, pero tenemos un problemita de visualización. Si me dan un minuto. Sí, Lo puedo tranquilo, resolver. tranquilo, tranquilo. Ahí estaba ya, ¿eh? Sí, señor, pero resulta que... Sí, pero es que parece que trae una configuración diferente. Ya lo voy a corregir. ¿Cómo se llama Angelino? ¿Angelino? ¿Tu esposo Nidia? ¿Argelino qué? ¿Angelino o Argelino? Muchachos, Dime, pero esto no tiene las 10 páginas, ¿no? oye, tengo un problemita. Voy a tener que desconectar esto. Qué pena. ¿Y el qué cargo tiene Argelino? Listo. Qué pena con ustedes, sí. ¿Dónde lo Si puedo quieres pasar? hacer una prueba. ¿Dónde lo paso? ¿Aquí? Listo. ¿Aquí lo paso yo? Ok, ¿dónde estás tú? Muy buenos días, doctor César Gaviria, expresidente de la República, doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, doctor Argelino Durán, amigos asistentes de este importante congreso. Para quienes hemos estado participando a veces en los gremios, ver un auditorio de este tamaño, claro, obviamente un poco más tarde estará lleno, es una envidia enorme. De modo que lo felicito, doctor Juan Martín, por este éxito tan importante, pero este éxito está relacionado obviamente con la importancia de lo que ustedes hacen acá. Cuando
cuando invitó al Ministerio de Minas y Energía a hacer esta presentación, yo le dije, doctor Juan Martín, para nosotros es fundamental estar allá, porque este sector, el de Minas y Energía, está indisolublemente ligado con el éxito que tenga el sector de la infraestructura. Cuando se ha venido discutiendo durante los últimos meses, años, en este gobierno, cuál va a ser el futuro de la infraestructura del país, cómo se va a invertir, cómo deben hacerse los pliegos, cuál debe ser realmente la inversión que hay en este sector debido al atraso ya reconocido que ustedes han debatido tanto aquí. Yo le puedo asegurar que si el sector de minas y energía, sobre todo en la dinámica que tiene hoy, como lo vamos a ver en algunas de las presentaciones, en algunos de las slides que voy a presentar, si este sector no sigue con esta dinámica y no tiene esta sostenibilidad en el futuro, difícilmente podrá haber las fuentes de financiación que se requieren para hacer las inversiones de infraestructura que requiere el país. Por eso voy a hacer una presentación en donde voy a demostrar primero, de alguna manera, los ingresos de este sector, de dónde vienen los ingresos. Después algunos de los indicadores propios del desarrollo de lo que tiene ahora el sector de minas y energía, algunas de las inversiones que tenemos en los diferentes sectores del sector del ministerio y finalmente, obviamente, espero dejar la claridad de que a todos nos conviene mantener la sostenibilidad en minas y energía para que las inversiones puedan darse como lo dije al principio. Esta gráfica, pues simplemente lo que nos está mostrando es la dinámica, no solamente en recaudos de regalías, renta y dividendos, que son básicamente Ecopetrol, sino lo que ha ocurrido en los últimos 2 años frente a los ingresos del sector público no financiero, que incluye regiones, seguridad social, y esos ingresos pues obviamente han venido aumentando. Como porcentaje somos la cuarta parte del total de los ingresos de la nación. Y en el marco fiscal de mediano plazo, la caja, para llamarlo así en forma ordinaria, con la cual va a contar el gobierno en los próximos 10 años, proviene del sector minero energético. Yo no me voy a entrar en el tema de la enfermedad holandesa, porque ese es un tema que seguramente ustedes en algún otro panel lo van a tocar con el ministro de Hacienda, y él ha dicho claramente que lo importante de la enfermedad es el antídoto o los antídotos. Yo no me voy a meter allí, mi responsabilidad es otra, pero entiendo obviamente que algunas personas el éxito del sector de hidrocarburos y minería puede generarles cierto temor. Si nosotros, con las proyecciones que tenemos, solo en regalías, no hablemos de renta, no hablemos de impuestos, no hablemos de... proyectamos esto 20 años, con los esos 86 billones de pesos, que serían las solas regalías, podríamos financiar, y repito, este ministerio es un ministerio no de gasto, sino de ingreso, podríamos financiar simultáneamente los sectores de infraestructura, las autopistas de la montaña, la totalidad de la Ruta del Sol, 16 años de gestión ambiental para el desarrollo sostenible, el desarrollo social de acceso a la salud por 8 años y la lucha para la pobreza en los programas que tiene el gobierno. Si esto continúa como está, ese ingreso en regalías permitiría, con las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, lograr esa gestión. Este cuadro realmente lo ponemos aquí, lo he puesto aquí porque de alguna manera esta es una discusión permanente, y es una discusión permanente con el Congreso. Este es solamente, digamos, la competitividad en el government take, si es que esa es la manera como se pudiera medir una competitividad de nuestro país en el tema de hidrocarburos. Para decir que hay países con los cuales estamos compitiendo realmente, que serían Perú en esa tabla y Brasil, Chile en alguna cosa de minería, no en hidrocarburos, pues tienen una competitividad un poco superior para la inversión que la nuestra. Pero este que sigue, que es un cuadro que es bien significativo, indica algo que es fundamental.
A mayor prospectividad, es decir, a mayor capacidad que tenga un país de conocer sus recursos de hidrocarburos, menor podría ser el atractivo fiscal o el bajo atractivo fiscal, porque digamos la gente tendría más seguridad en lo que está haciendo. Claro, hay países como Argentina que tiene prospectividad importante, sin embargo su índice de atractivo fiscal pues no es ninguno. O hay países como el caso de Ecuador que aparentemente no están en su órbita, no está a traer esa inversión. Pero hay países que teniendo prospectividad mayor que la nuestra son más atractivos fiscalmente. Y es el caso de Perú y de Brasil. Esto para decir que Colombia no está aislada. Las decisiones de inversión en estos sectores son decisiones que se toman por un punto de rentabilidad. Es un tema que tiene que ver con la competencia en el mundo, todos lo sabemos. Poner o explotar hidrocarburos está en las zonas más arriesgadas del mundo, más lejanas del mundo. Esas compañías, como muchos lo dicen, conocen esos riesgos, pero indudablemente lo que sí miden es su capacidad de atracción fiscal o no para hacer su inversión. Ese es como en términos muy gruesos de dónde está nuestro sector. Yo quisiera poner simplemente ahora unos indicadores específicos del desarrollo de lo que estamos haciendo. El PIB del sector, a pesar de que la economía viene siendo mucho más dinámica y mucho más grande, y que tuvimos, presidente Gaviria, usted conoce muy bien esto, en una época cuando Cusiana y Cupiagua tal vez en su gobierno llegó a tener 800.000 barriles, hubo en un momento dado la posibilidad de, dada esa importancia en la producción, de hacer unos cambios en los contratos que en un momento dado habían venido siendo bastante restrictivos, se mejoraron y demoramos un tiempo en volver a descubrir y tener pozos exploratorios. Más adelante voy a mostrar cómo los pozos exploratorios vienen desarrollándose, pero ese petróleo saldrá solamente 3 o 4 años después de que hagamos ese esfuerzo, y esas decisiones por lo menos entonces se toman con anticipación, con muchos años de anticipación, y las ventanas de los precios y tal uno no puede asegurar cuánto tiempo van a durar. En fin, lo que quiero decir es que desde el 2004, 2005, realmente el porcentaje del sector como porcentaje del PIB ha venido creciendo desde el 8.4 al 10.4%, y pues es sin lugar a dudas uno de los, o el sector más dinámico de la economía en este momento. Para no hablarles de la inversión extranjera, que este año llegará a 15.000 millones de dólares, pues en el solo sector petrolero, minas, canteras y electricidad es del orden de 10.450 millones de dólares. Y las exportaciones entre carbón, ferroníquel y petróleo, cerca de 40.000 millones de dólares. Esta es la dinámica de hidrocarburos. Esta es la dinámica con la cual se ha movilizado la producción y los pozos exploratorios, que es muy importante. Los pozos exploratorios durante más de 10 años no llegaron a 20, 25 por año. Este año estaremos llegando a cerca de 150 pozos exploratorios. El año pasado hicimos 111 o 115 pozos exploratorios. Y esperamos que el otro año estemos por una cifra similar, 130, 140 pozos exploratorios. Ese es el futuro, y esos pozos están ahí por nuestras condiciones, por nuestros contratos, por nuestra sostenibilidad. Y obviamente de esos pozos dependerá las reservas que el país tiene. Este país es un país que no ha tenido la mayor cantidad de reservas. Tiene más reservas Ecuador frente a su producción, tiene muchísimas más reservas obviamente Venezuela. Nuestro país tiene 6.4 años con la producción actual de reservas de petróleo. Quisiéramos tener un horizonte mucho mayor, siquiera cercano a 10 años de reservas. La tasa con la cual se están recuperando y extrayendo esas reservas es de la mayor importancia y depende obviamente de este tema de la producción. Se discute permanentemente cuándo llegamos al billón de barriles. Claro que llegaremos en muy pocos días o meses, yo diría días. Pero lo importante no es eso, lo interesante, lo importante
es que podamos sostener una producción creciente de barriles de petróleo. Por eso, esa ronda que acabamos de hacer, esa subasta de bloques de petróleo colombiano, la hemos denominado un éxito pleno. Colombia sacó 115 bloques a subastas, unos con mayor proyectividad y otros con menor, claro, que tuvieron unos costa afuera y otros para petróleos no convencionales, que tuvieron una demanda distinta, casi la mitad fue para petróleos, para proyectos de bloques que tuvieran más conocimiento, más proyectividad. Y la subasta consiste en pedirle a las compañías que hagan una inversión en exploración mínima. En este caso, para los bloques que se otorgaron, esa inversión correspondía a 2.300 millones de dólares en los próximos 3 a 4 años. Y obtuvimos 2.600 millones de dólares. Y pusimos un factor adicional en estos contratos, y era el factor X, que es el que aporte un porcentaje superior a las regalías que paga en regalías o en aportes de regalías al que está obligado. Y esos aportes superiores fueron desde el 1 hasta el 34% en algunos bloques. Eso revela la importancia que muchas de estas compañías, 37 en total, 11 nuevas, muchos jugadores internacionales, con condiciones superiores a la ronda de la vez pasada, en patrimonio, en producción, para poder participar mínimo 1.000 barriles diarios en algunos de los bloques que estábamos subastando, y aportaron esas regalías y aportaron 300 millones de dólares más que la línea base, es decir, 2.600 millones de dólares de inversión. Y algunos de ellos participaron en los bloques de no convencionales. Los bloques de no convencionales, claro que son un reto para Colombia, como para todos los países. Tenemos que entender bien cuál es el impacto, cómo puede subsanarse y hacerse de la mejor manera posible, con los mejores estándares. Y en eso hemos estado andando con todas las instituciones, con la ANLA, con el Ministerio de Medio Ambiente, con los foros internacionales de los países que ya tienen alguna experiencia. Pero lo que sí hay que decir es que allí está el futuro, no solamente nuestro, sino el futuro de este sector. Los Estados Unidos, hasta hace pocos meses, importaba carbón. Hoy exporta carbón. Los Estados Unidos cambió su balanza energética y muy pronto será exportador de petróleo. Ese es un tema que era inimaginable para quienes conocen este sector desde hace pocos años, hace pocos meses. Y esa realidad es porque lograron descubrir el shale gas, y esa realidad es porque los no convencionales están haciendo que eso ocurra en el mundo. Tenemos que prepararnos bien, hacerlo con las compañías que lo pueden hacer bien. Esto es demasiado costoso. Por eso las compañías que han venido a estos bloques son compañías jugadores mundiales. Y también lo mismo en costa afuera. Aquí hay unos bloques muy importantes, pero de aguas muy profundas, donde puede haber amplios yacimientos de gas o amplios yacimientos de petróleo. Este fue un éxito y eso asegura que en 3, 4 años podamos, ojalá, manteniendo esa capacidad, aumentar nuestras reservas. Y lo mismo ocurrirá en carbón, pero claro, no está comprado para toda la vida. Una compañía que explota en el Cesar canceló su explotación de carbón para subir de 33 millones de toneladas a 50 millones de toneladas por año por una discusión interna sobre los precios de largo plazo del carbón. Porque el carbón hace pocos meses la tonelada estaba a $120 y hoy están $75 la tonelada aproximadamente. Y hay algunos números financieros que no les dan para hacer inversiones de 4 o 5 mil millones de dólares para llegar a ese número de toneladas. No tenemos comprado ese futuro. Y eso ocurre por lo que acabamos de hablar de los Estados Unidos, y ocurre porque de las 6.000 millones de toneladas aproximadas que consume el mundo, nosotros apenas exportamos 83. 3.000 consume la China entre norte y sur dentro de su propio país. Cualquier desviación que tengan ellos en su crecimiento, en su consumo, o la que tiene Europa, pues afecta indudablemente estos números. No es, quiero decir, un sector que las tenga todas compradas, pero estamos
con unas reservas enormes en carbón. Y ahora veremos unos mapas porque yo también quiero mostrarles algunas de las infraestructuras que requiere este sector para poder funcionar. Doctor Juan Martín y amigos de la Cámara, nosotros hemos tomado esta indicación de cuál debería ser la inversión necesaria por año del PIB en infraestructura, entre 3 y el 6%. Yo no voy a discutir si 3 o 6, pero entre 3 y 6%. La verdad es que para hacer eso, ustedes ya saben, vamos a llegar a tocar el 3% en el año 2016. Pero de eso, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos $1 millón de pesos, $1 billón de pesos anuales en las regalías que están en ese sector. Y eso es otra faceta del tema de la infraestructura que yo quiero tocar. La sostenibilidad, el crecimiento, aportar los capitales que hemos hablado, las regalías o los impuestos, pues son súper necesarios para poder lograr estos márgenes y poder estar dentro de la franja verde, que es donde quisieran estar ustedes y todos nosotros. Pero hay un punto, y es que hemos hecho un cálculo que en las regalías de los 9.2 billones de este año, más o menos $1 billón de pesos se está dirigiendo a la infraestructura de transporte. Nosotros hemos cambiado la dinámica con la cual se daban las regalías. La dinámica de las regalías antes era entregarle a los productores directamente unos recursos. Al que producía tenía un derecho preferencial sobre los demás, se le entregaban los recursos y digamos que, para hacerlo más fácil, los podían gastar en ingresos, en gastos corrientes o en infraestructura o en cualquier otra cosa, sin mucho control. Lo que hicimos fue un cambio de pasar, en vez de entregar dineros, pusimos a las entidades regionales, municipales, departamentales a presentar proyectos. E hicimos unos triángulos de gobierno que han sido demorados, que tienen su crítica, que se llaman los OCAT, donde está el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal para poner a competir los proyectos en diferentes sectores. Y esos sectores tienen que ver algunos, o deben tener que ver algunos con la infraestructura. Muchos de ustedes, porque así lo hace también el Sistema General de Regalías, deberían invertir en su tiempo y inclusive algunos recursos en administrar con esos territorios, con esos alcaldes, la posibilidad de que tengan en los programas de gobierno bancos de proyectos que puedan después competir en estos OCATs, en esta distribución de las regalías. Eso es lo que hemos venido haciendo. Se ha demorado, yo sé que se ha demorado, pero ya hemos distribuido más de 3.2 billones de pesos de las 6 algo millones de pesos de regalías de este año. Ya se han hecho proyectos por todas partes. Claro, los más débiles son los municipios más pequeños, seguramente donde se necesita más infraestructura. Allí hay una fuente permanente para que este sector pueda acudir a solucionar parte de esa infraestructura regional. Nosotros pues también tenemos que hacer infraestructura en el propio sector. El tema de los oleoductos es un tema fundamental. Aquí seguramente va a venir Camilo Marulanda, que es el director, el gerente nuevo de la empresa de transporte de Ecopetrol, de todos sus activos de transporte. Y Colombia requiere hacer enormes inversiones en esos oleoductos. Ahí mencionamos 3, pero esos 3 pueden estar hablándose de cerca de $10.000 millones de inversión. Y son necesarios para poder sacar el petróleo que tenemos, a pesar de que nosotros todavía allí no estamos reflejando ningún campo grande, porque no existe un campo grande. Las reservas que hemos aumentado en el país, los descubrimientos que hay en el país, no son de campos grandes. El último campo grande ya sabemos cuál fue, y no hemos vuelto a descubrir un campo grande en petróleo. Ojalá, en un país que todavía tiene más del 70% por descubrir, por tener una sísmica apropiada, lograra tener esa posibilidad. Si eso llegara a ocurrir, pues esto sería otro escenario. Simplemente lo menciono para decir las necesidades de hoy. Y muy importante, una que está señalada en rojo allí, que tiene que ver con atravesar desde Venezuela hasta el Pacífico, los petróleos de allá y los petróleos de acá. Y en carbón,
La infraestructura de trenes no se va a realizar, y lo estoy diciendo delante de los expertos, sino podemos sacar carbón. Sin carbón no es rentable, no es posible, ustedes no van a estar ahí. Y ese carbón, allí yo he puesto simplemente la producción y las reservas, está en su gran mayoría en Cundinamarca, Boyacá. Se requiere infraestructura de trenes, se requiere lo del Magdalena, se requiere lo de los camiones para poder hacer rentable y competitiva esas reservas de carbón, que son enormes, Yo no estoy hablando de las que conocemos de La Guajira y de la costa. A pesar de que los precios han bajado y que eso está deprimido, si nosotros pudiéramos ser más competitivos en el transporte, las reservas enormes que hay entre Boyacá, Santander y Cundinamarca en carbón, sobre todo en carbón coque, podrían salir. De lo contrario, ese factor de competitividad haría imposible que esas reservas puedan ser explotadas y salir del centro del país. Y solo para mencionar, existen también inversiones y posibilidades reales de que Colombia se integre también con Centroamérica, hasta Chile. Hoy leía yo en el periódico que el presidente Piñera, como uno de sus grandes desafíos, tiene la energía, tiene la inversión en el sector de energía por delante. Tienen comunidades que les han impedido hacer desarrollos energéticos. Seguramente el presidente Lagos ha hecho mención a eso en su exposición o la que va a hacer. Colombia, con los demás países, con Chile, con Perú, con Ecuador, ha venido trabajando para ver cómo los sistemas de regulación de esos países pueden ser compatibles con una integración, y lo mismo hacia Centroamérica, una vez que podamos resolver un tema que existe en Panamá, en donde los demás países tienen de alguna manera ya cierta integración. En Panamá, por unas inversiones locales, ha sido un poco mucho más difícil, pero eso en el tiempo tendrá que ser así. Y lo menciono porque Colombia allí es un factor de diferencial muy importante. Mucho más rentables somos nosotros, creemos, en exportar esa energía, y seremos exportadores de esa energía que importadores, si es que la balanza energética no cambia con otros productos que puedan reemplazarla. Estas son las inversiones en el sistema de energía que se han hecho y las que tendrán y entrarán en funcionamiento en los próximos años. Estas son las subastas que se hicieron en el año 2011-2012, que se hacen por cargo de confiabilidad. Yo quisiera decir finalmente algo con lo cual inicié esta charla, porque a mí a veces me corresponde enfrentar ahora no solamente, digamos, de alguna manera, la carga pesada que tiene, a veces con razón, el sector de la minería, confundiendo algo que no tiene nada que ver con el sector, y es que la minería ilegal o la criminal, eso es un delito que nosotros no estamos ni defendiendo, ni tiene nada que ver con nuestro sector. Están abusando nuestro flujo por el diferencial de precios, y ahí se metió la guerrilla y las BACRIM. Pero eso ha afectado también el entorno en donde los inversionistas quieren moverse. Los grandes contratos de minería tienen muchos años, seguramente podrán tener problemas, pero lo único que tenemos que hacer es resolverlos para seguir adelante, y esas previsiones y esas inversiones que tienen años, que tienen que hacer con años de anticipación, puedan realizarse. Por eso me preocupa que también haya iniciativas en el Congreso que crean que con esta especie de gallina de huevos de oro podamos nosotros inmediatamente generar iniciativas por todas partes para gravar con mayores impuestos, o para reemplazar lo que se hizo en regalías o lo que perdieron en regalías las entidades productoras. Y lo mismo en hidrocarburos. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es defender este sector que, como ya lo he dicho, es el que en el futuro dará estabilidad y es la caja de la nación. Como dirían los muchachos, nadie puede entender que cojamos la lonchera a patadas. Muchas gracias. Ministro, mil gracias por su compañía. Ya es tradicional desde hace varios años el hecho de que
el ministro de Minas y Energía nos acompañe